¿A quién debemos obedecer? Debemos obedecer primeramente a Dios. Estamos en la obligación de obedecerle a Dios porque Él es nuestro creador. Y lo menos que espera de nosotros es que le obedezcamos, le adoremos, le honremos, le agradezcamos su misericordia con nosotros, su deferencia de habernos creado. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el versículo 2, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Nosotros somos elegidos donde quiera que estemos alrededor del mundo. Hemos sido elegidos por Dios para obedecerles. Recordemos que el pecado de Adán, donde comenzó toda la desgracia de la humanidad, fue precisamente la desobediencia. Dios los puso en el huerto del Edén y les dijo que no comieran de un árbol. Tenían miles, quizás millones de árboles de cual comer, pero les dijo: de este árbol no comeréis, para que hubiera un sentido de autoridad y de obediencia dentro del huerto del Edén. Pero sin embargo ellos no obedecieron y precisamente del árbol donde no debían de comer, de ellos comieron. Por esa desobediencia cayó la humanidad en pecado. Ahora el Señor nos da una oportunidad de volver a Él, de redimirnos, de restaurarnos. Y el camino de entrada otra vez a Dios es la obediencia. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. Pero ahora la pregunta sería: ¿de qué manera obedecemos a Dios? Nosotros obedecemos a Dios guardando su palabra, porque Él nos ha dejado su palabra escrita. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Entonces ahí están sus estatutos, ahí están sus consejos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Ahí está sus consejos para nosotros, de qué manera vivir, de qué manera guiar nuestra casa, educar a nuestros hijos, de qué manera enfrentar, guiar nuestro trabajo, nuestra profesión. Ahí está el consejo de Dios para que nos vaya bien. El centro de lo que estamos hablando de la obediencia es para que nos vaya bien a nosotros, porque Dios quiere bendecirnos, pero Él no puede bendecirnos si nosotros estamos en desobediencia. Es como una contradicción, es como Él no puede negarse a sí mismo. Él tiene que, en el universo tiene que haber justicia, y esa justicia lleva a Dios a bendecirnos cuando nosotros obedecemos y hacemos su voluntad. El mismo Señor Jesucristo fue probado en obediencia, dice la palabra de Dios. Él tuvo que obedecer y ser perfeccionado en obediencia a través de todo lo que sufrió en este mundo. Él nunca pedirá nada que Él no haya hecho primero. Jesucristo obedeció hasta la muerte, pensemos en eso. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida en la cruz del Calvario por obedecer al Padre, porque el Padre lo envió para dar su vida para salvarnos a nosotros. No escatimó a su propio Hijo. Entonces Cristo obedeció hasta la muerte. Tenemos el ejemplo de Cristo. Él no nos va a pedir nunca nada que Él no haya hecho primero. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 10. Cristo aprendió a obedecer. Él nunca había desobedecido, pero tampoco había obedecido. Entonces Cristo en este mundo, Él tuvo que subvenir y sujetarse al Padre y hacer la voluntad de Dios y obedecer al Padre en todo. Entonces Él aprendió la obediencia y Él fue perfeccionado en la obediencia. Es importante que nosotros entendamos el valor que tiene la obediencia delante de Dios. Si no obedecemos a Dios, somos como los impíos. Algo muy importante a tener en cuenta es que Dios ha establecido autoridades dentro de su iglesia. Personas que tienen ministerio a los cuales Dios le ha delegado una autoridad. Y entonces nosotros debemos de sujetarnos a esas autoridades, obedecer a esas autoridades. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Entonces, la misma palabra nos manda que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores, mientras que sea en el Señor. Sabemos que hoy en día el mundo se ha corrompido tanto, hay dentro de la iglesia tantas cosas que no deberían estar existiendo o funcionando dentro de la iglesia, pero nosotros tenemos que saber cuando el pastor nos habla algo y cuando lo que nos habla es de parte de Dios, nosotros debemos de sujetarnos y de obedecer al pastor y hacer, porque a través de él nosotros honramos a Dios. Nosotros tenemos que respaldar y tenemos que apoyar la institución del pastorado, porque ha sido instituido por Dios para guiar a la iglesia. Hay hombres de Dios, hombres santos, pastores píos, hombres que obedecen a Dios, que andan en santidad, y debemos de sujetarnos a ellos. También en la viña del Señor hay muchas cosas, pero ya nosotros sabremos los que no están andando como deben ser. Pero es importante que entendamos cosas. El hombre de Dios no tiene que ser perfecto para nosotros obedecerle. Nosotros tenemos que obedecer porque no hay un hombre perfecto sobre esta tierra. No hay alguien que no falle, no hay alguien que no peque, y todos estamos dentro del hospital de Dios. Pero el pastor ha sido designado por su experiencia, por la misericordia de Dios, porque Dios lo escogió sencillamente para eso, para usarlo para edificar a la iglesia. Entonces no podemos pedir que el pastor sea perfecto para luego obedecer. Nosotros tenemos que entender que lo que el pastor nos está hablando, nos está corrigiendo, es palabra de Dios, y está realmente hablándonos Dios a través de él, y que está tocando partes de nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Nosotros debemos de obedecer, debemos de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a nuestros pastores. Autoridades que Dios ha establecido en la iglesia, nosotros tenemos que obedecerle. Tenemos por ejemplo el caso de David y Saúl. Saúl estaba desechado de Dios para que no fuera más rey, y el nuevo rey que había sido establecido era David. Sin embargo, David no fue contra la autoridad de Saúl hasta que Dios lo quitó de su puesto. Fue Dios. David tuvo oportunidad de quitar a Saúl, tuvo oportunidad de matarlo en varias oportunidades, pero sin embargo no lo hizo, porque él sabía y reconocía, y Dios le había hecho entender que de Saúl, aún como estaba en su pecado, desechado de Dios, sin embargo él era el ungido de Dios. Él representaba todavía la autoridad hasta que fuera quitado de ahí por Dios mismo. Y David entonces respetó eso y esperó que fuera el momento donde Dios lo puso a él en el lugar donde debía estar como rey de Israel. Nosotros debemos de tomar ese ejemplo y obedecer a nuestros pastores y obedecer a las personas que nos hablan y nos exhortan y nos aconsejan de parte de Dios, aunque estas personas no sean perfectas, porque todos estamos en ese camino, todos necesitamos ser exhortados de una u otra manera. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entendamos, esto es una enseñanza que nos confirma el otro texto que acabamos de leer sobre obedecer a los pastores. El Señor ha puesto ministerios dentro de la iglesia para que nosotros seamos edificados. Es muy importante que nosotros mismos conozcamos la palabra de Dios y seamos entendidos en la palabra de Dios, porque para que nosotros sepamos y no vayamos a caer en enseñanzas erróneas, enseñanzas de mentira, siguiendo líderes falsos, líderes que están sencillamente corriendo detrás del dinero y corriendo detrás de la fama. Tenemos que saber que los líderes a quien seguimos son hombres temerosos de Dios, que no son hombres perfectos, pero son hombres que temen a Dios y que andan en los caminos del Señor. Nosotros debemos de obedecer a esos líderes porque ellos van a dar cuenta a Dios por nosotros. Entonces debemos hacerlo de tal manera que su trabajo, lo que ellos hacen para Dios, lo hagan de buen ánimo, de buen agrado, y nosotros no seamos una carga para ellos, sino que seamos realmente ayuda en su ministerio. Dios les bendiga y Dios les guarde.